Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay un pasaje del Evangelio en que Cristo se lamenta y dice: los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y parte de esa astucia de las tinieblas que todos estamos viendo y estamos sufriendo consiste en un tema muy sencillo, que es el tema del liderazgo. Esto que aparece aquí. Nosotros pensemos en un simple crimen, un crimen muy difundido que se llama narcotráfico y que está arruinando millones de familias en todo el mundo. Usted piense, toda la estructura que se necesita para hacer llegar todas esas sustancias a tantos lugares. Imagínese que usted tuviera que sacar, por ejemplo, de las selvas de Bolivia o de las selvas de Colombia, usted tuviera que sacar droga y tuviera que meterla hasta el interior de Estados Unidos, por decir algo, Kansas City. Imagínese el problema logístico que es eso. Y yo hago esta pregunta: ¿cuánta inteligencia, cuánto talento, cuánta logística y cuánto liderazgo está metido para lograr que de las selvas de Colombia y laboratorios escondidos en Colombia, hasta Kansas o hasta San Luis, Missouri, o hasta cualquier otro de esos otros puntos, se pueda lograr esa transmisión de la droga? Y se logra. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene codicia, porque hay gente que pone su inteligencia y porque hay gente que dirige esas operaciones. ¿Cómo estamos de liderazgo nosotros? Y la respuesta es que tanto en el clero como en los laicos, tanto en los religiosos como en las religiosas, nos falta cultivar mejor liderazgo. No vamos a decir que no hay nada, pero sí necesitamos mejores líderes. Esa es la motivación para esta conferencia. ¿Qué vamos a ver? Vamos a hablar de los fundamentos, los requisitos, que son básicamente 4: oración, formación, visión y comunicación. Y luego examinamos cada uno de esos, es decir, la oración, la formación, la visión, la comunicación, y como ustedes se dan cuenta inmediatamente, la parte que más nos va a interesar, la más extensa con mucho, es la parte de la comunicación. Porque si algo debe caracterizar a un buen líder es precisamente la capacidad de comunicación. Y yo quiero partir de esa frase que no está escrita aquí y que, como digo yo, escriba a la que le conviene. Y la frase es: las mejores ideas no funcionan sin una buena comunicación. Todavía mejor, las mejores ideas o las mejores intenciones no funcionan sin una buena comunicación. La característica fundamental del líder es la capacidad de comunicar, pero para nosotros comunicar, y eso tampoco está escrito aquí, y también es bueno que usted lo escriba, para nosotros comunicar significa contagiar. Comunicar significa contagiar. Comunicar significa que el fuego que ya llegó a ti, que en nuestro caso es el fuego del Espíritu, que en nuestro caso es el fuego del corazón de Cristo, eso que ya está en ti, llegue a otras personas. Observemos la palabra que dice el Señor: fuego he venido a traer a la tierra, y cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo. Es decir, que la evangelización es transmisión de fuego. Hay una palabra que se utiliza mucho hoy, en parte me gusta, en parte no me gusta tanto, pero yo creo que es muy descriptiva: pasión. La pasión que tú tienes por algo. Ser líder significa ser apasionado y apasionar. Ser líder significa contagiar. Por eso tenemos que liberarnos de algunas imágenes simplificadas de liderazgo que realmente no son funcionales hoy, y creo que nunca lo fueron. Por ejemplo, el líder tipo tirano, el líder tipo capataz, el líder tipo coordinador. Sí, un líder tiene que mostrar una ruta, pero no puede ser un capataz. Un líder tiene que coordinar,
pero no basta coordinar la gente si la gente no tiene motor. Y por eso le voy a decir otra frase que es fundamental y que la vamos a encontrar a lo largo de toda esta conferencia. Y esa frase es: no partamos de la base de que la gente tiene el motor encendido. No partamos de esa base. En el mundo, como dicen a veces en España, en el mundo mundial, en el mundo, el motor sí está encendido. Y esta es la gran diferencia entre el liderazgo cristiano y el liderazgo en el mundo cristiano, en el mundo católico. En el mundo, es decir, en las empresas, el motor ya está encendido. ¿Por qué el motor está encendido? El motor está encendido porque la gente está recibiendo dinero. Entonces, si a ti te dicen que tu sueldo, digamos en dinero colombiano, va a ser unos respetables 9, 10 millones de pesos, que tu sueldo va a ser 30, 40 millones de pesos, y hay sueldos de ahí para arriba, todo lo que tú quieras, eso te enciende el motor. Pero nosotros no funcionamos así. Y las veces que la iglesia ha tratado de funcionar con los motores del mundo, la cosa acaba mal. La cosa acaba mal, porque finalmente el que está funcionando con el motor del mundo está funcionando para su interés. Y hay otra frase de San Pablo que nos interesa mucho que dice: todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. De manera que necesitamos partir de la base, como líderes, necesitamos partir de la base de que el motor no está encendido. Usted no parta de la base de que si tiene un equipo, lo que en familia espiritual llamamos nuestros pupilos, usted no parte de la base de que los pupilos ya tienen el motor encendido, ya así como quien dice: mándeme, ¿para dónde, para dónde? No, la gente no está lista a decir para dónde. La mayor parte de las veces, la gente no está lista. Se necesita encender el motor. Y de aquí vienen una serie de consecuencias que son las que vamos a ver a lo largo de esta predicación. Y esa serie de consecuencias son que hay que tener en cuenta la capacidad evaluativa suya. Observemos el trabajo que nos lideró Lina en lo que tiene que ver con cada uno de nuestros equipos. Usted debe tener una tremenda capacidad de evaluación para saber en qué temperatura está el corazón de su gente. Si el motor está frío, los que saben de mecánica me enseñan a mí y a muchos, si el motor está frío y usted lo fuerza, reventó la máquina, se quedó sin motor, se quedó sin carro, se quedó sin viaje, se quedó sin nada. Entonces usted tiene que tener capacidad de evaluar la temperatura, y muchas veces la temperatura es escandalosamente baja. Frente a una temperatura escandalosamente baja, hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, lamentarse no funciona. Ay, este equipo que me tocó. No, es que esta gente, eso no sirve para nada. Eso no sirve, lamentarse no funciona. Pelear con la gente no funciona. Deprimirse no funciona. Entonces necesitamos ver qué es lo que sí funciona, y eso es lo que queremos tratar en este momento. Porque estamos convencidos de que sí existe un liderazgo cristiano. Estamos convencidos de que eso existe. Y estamos convencidos de que ese liderazgo es capaz de marcar una diferencia en muchas vidas. De hecho, yo creo que todos nosotros hemos conocido, pues también mucha gente mediocre, tal vez hemos sido muy mediocres, pero todos nosotros hemos conocido también líderes, tanto por este lado como de otros países, incluso de otras religiones o incluso en otros campos hemos conocido buenos líderes. Pero quedémonos en el campo católico, porque con el debido respeto a otras denominaciones cristianas, yo debo decir con mucho dolor que muchas veces las motivaciones en esas otras denominaciones están muy conectadas con el dinero, están muy conectadas con intereses que en el fondo son mundanos. Y es muy interesante la guerra que tiene el Papa Francisco contra la mundanización de la iglesia, independientemente de cosas que tal vez todos podemos cuestionar sobre Francisco, pero la guerra que él tiene contra la mundanización es algo bien interesante. No se nos olvide este último documento que nos ha llegado de él, que dice precisamente santos, no mundanos. Es un llamado claro a cultivar el liderazgo nuestro. Y hemos conocido líderes así. Es que en el fondo, cada santo es un líder de esa manera. Porque es gente que arrastra. Fíjense, por ejemplo, grandes luminarias que a nosotros en familia espiritual nos están impactando todos los días. Empecemos por Santo Domingo de Guzmán.
O sea, son 800 años de la muerte de Domingo y aquí estoy yo tratando de seguir sus pasos, aprendiendo de él. De hecho, mi vestido, mi hábito, proviene de él. O sea, calcula el nivel de liderazgo de este hombre para seguir influyendo, impactando vida de gente 800 años después. O sea, claramente los santos, la inmensa mayoría de los santos son líderes en este sentido que nos interesa. Entremos en la parte de los fundamentos, mis amigos. ¿Qué tenemos en los fundamentos? ¿Qué se requiere? Hay que tener bases. Lo primero en los líderes está en estas 4 pilares. Probablemente hay otros elementos, pero creo que estos 4 son importantísimos. Primero tenemos la palabra convicción. Aquí la tenemos. ¿La convicción qué es? La convicción es que llegó el fuego. La convicción es que ya hay fuego en ti. Si no hay convicción, no hay nada. Observemos que el fuego es una comparación preciosa. Porque el fuego tiene luz y tiene calor. Y la convicción es luz y es calor. La convicción es tu proceso de fe. La convicción es tu horizonte de santidad. Un líder católico que no esté pensando en santidad, está pensando en sí mismo. El líder católico que no está pensando en toda la gloria para Cristo, está pensando de alguna manera en yo aquí que gano. Y el que está pensando en yo aquí que gano, por favor que se meta a una empresa multinivel entonces. Porque ustedes saben cuál es la lógica de las empresas multinivel. Es cultivarle y acariciarle el ego a la gente en forma de privilegios, en forma de puestos, en forma de reconocimientos. Oh, yo antes era silver, ahora soy gold. Ah, ya no soy gold, ahora soy platinum, ahora soy diamond. ¿Y eso qué es? Acariciarte tu ego finalmente. Entonces, lo único que indica que hay un nivel de convicción es que hay un proceso de fe por el cual tú reconoces a Cristo como Señor. Y yo tengo que preguntarte, quizás la pregunta suena superflua, pero tengo que preguntarte, así honestamente, ¿tu corazón está postrado ante Cristo? Es decir, ¿tú sientes que realmente Cristo es tu Señor? A mí me impacta tanto por ser quien es San Pedro, me impacta tanto aquello de la pesca milagrosa, cuando Pedro se ve, yo siempre lo digo así, vencido en su propio terreno, y Pedro vencido en su terreno, ¿qué hace? De hinojos, postrado ante Cristo, y llega a reconocer la grandeza de Cristo y le dice, como asustado, como admirado, como enamorado, dice, apártate de mí, como decir, eres demasiado para mí. Mire, esa es la actitud del líder. Si tú sientes que Cristo es demasiado, pero que te ama y que está contigo, esa es la actitud del líder. Eso es convicción. Luego, segundo lugar, necesitamos esta palabrita. Necesitamos identificación. Tú no puedes ser líder en abstracto. Tú tienes que ser líder en una parroquia. Tú tienes que ser líder en una escuela misionera. Tú tienes que ser líder en un grupo de oración. O tú tienes que ser líder en familia espiritual. ¿Y qué significa identificación? Identificación significa, este es mi lugar. ¿Puedes decir eso? ¿Sientes eso? La persona que no siente eso, pues no va a dar el 100, como dice ahora popularmente la gente. No va a dar el 100, va a dar el 25. Comentábamos en nuestra reunión anoche, comentábamos de cómo algunas personas están todavía así como que sí voy, no voy, como que esto me gusta, como son líderes de carrito de mercado. ¿Qué quiere decir líder de carrito de mercado? Que echa de este lado lo que le gusta, pero de este otro grupo lo que le gusta, de esta otra parroquia lo que le gusta. ¿Qué quiere decir eso? Mira, evidentemente uno tiene muchas pertenencias. Por ejemplo, todos tenemos una parroquia y debemos amar nuestras parroquias. Pero sí conviene que te preguntes con qué te identificas a fondo. ¿A dónde dices tú, aquí voy a acelerar? Aquí es donde doy mi 100. Aquí es donde yo siento mi lugar. Uno puede tardar en descubrir esta frase, uno puede tardar en descubrir en dónde está su lugar. Eso no se da automáticamente. Y es normal que una persona pase tiempo y no termine de identificarse. Y es normal que la persona en un momento dado diga, me gustan muchas cosas, por ejemplo la renovación carismática, pero en el fondo yo me siento más de comunión y liberación. O me gustan muchas cosas de comunión y liberación, pero en el fondo yo me siento mucho más de los focolares. Eso es normal.
Pero para que tú llegues a ser un líder, necesitas esta frase: este es mi lugar. Llevamos convicción, identificación. Tercero, claramente un líder necesita capacitación. Se dice, esa es una discusión larga, que si el líder nace o se hace. Es una combinación. La respuesta más acertada que yo encontré es que es una combinación. Hay cosas que se hunden muy profundamente en tu manera de ser, en tu temperamento. Hay cosas que se hunden muy profundamente en tu manera de ser. Ya debe conectar ahí nuevamente. Y esas cosas que tienen que ver con tu manera de ser son, por ejemplo, tu salud incluso, tu situación afectiva. Muchas cosas pueden conectar, pero hay algo que es obvio, y es que necesitas capacitación. ¿Dónde está la capacitación? A ver, aquí. La capacitación es conocimiento apropiado y progresivo. Si tú vas a ser, por ejemplo, si tú vas a ser líder en un tema de publicaciones, tú tienes que tener claro en tu cabeza dónde se publica, cómo se publica, qué costos implica, qué trae más ventajas. Si tú no tienes un conocimiento técnico de eso, tu liderazgo de publicaciones se cae. Si tú eres líder en bienestar y convivencia, tú tienes que preguntarte, bueno, ¿qué tipo de actividades funcionan? ¿Qué se puede hacer? ¿A dónde se puede ir? ¿Cuáles son los lugares más apropiados? Eso es conocimiento. Sin conocimiento no se puede avanzar. Uno tiene que pensar cómo avanza en ese conocimiento y debe pensar una cosa, que el conocimiento es progresivo. El mundo no se queda quieto. El mundo no se queda quieto. Entonces, ¿cómo se puede avanzar en el conocimiento? Aquí, por ejemplo, estamos utilizando unas herramientas sencillísimas en grabar esto, en el micrófono que utilizamos, en la aplicación que utilizamos. Eso es un poquito de conocimiento técnico, pero hay que tenerlo. Hay que tenerlo. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué está haciendo uno para mejorar ese conocimiento, esta capacitación? Y por último, se necesita esto, vocación. ¿Y vocación qué es? Es como una especie de convicción, pero ya no una convicción que tiene que ver con Cristo directamente, sino una convicción que tiene que ver con esta frase: creo que puedo aportar. Esta es la palabra. Yo tengo algo para dar ahí. Yo tengo algo con lo que yo puedo aportar. Esos son tus 5 panes, esos son tus 2 peces. Eso es lo que tú puedes dar y que el Señor multiplicará. Pero hay que tenerlo. Hay que tener esas ganas. Yo tengo algo con lo que yo puedo aportar. Entonces, cerramos esta parte de los fundamentos. Necesitamos convicción, que es el fuego de Cristo, fuego de Dios, fuego de iglesia. Necesitamos identificación, este es mi lugar. Capacitación, que es conocimiento apropiado y progresivo, y necesitamos vocación. Hablemos ahora de requisitos. ¿Qué llamamos nosotros requisitos? Los requisitos tienen que ver, ¿dónde están los requisitos? Ya van a aparecer los requisitos, no se preocupen, nadie se tensione que ya van a llegar los requisitos. Los requisitos son cómo mantener, si quieres aquí ponerle un subtítulo a la parte de los requisitos tienen que ver con esta pregunta: ¿cómo mantener ese fuego? ¿Cómo acrecentar ese fuego? Porque uno no puede vivir de la renta, por favor, esto es como una pareja. La pareja no puede vivir de que nosotros nos amábamos hace 10 años, hace 30 años. Yo no puedo vivir mi sacerdocio solamente de las fotos de la ordenación hace 30 y pico de años. El fuego hay que cuidarlo. El fuego hay que cuidarlo. Entonces hay que cuidarlo, hay que acrecentarlo. ¿Cómo se cuida? ¿Cómo se acrecienta? Con estos 4 elementos que son los que vamos a estudiar ahora en más detalle. Oración, formación, visión y comunicación. Es interesante ver cómo 2 de estos requisitos son más personales, son más para mí, que son la oración y la formación. Y hay 2 requisitos que son hacia afuera, la visión y la comunicación. Y hay una cosa muy interesante. Estos 2 requisitos, llamémoslos externos, la visión y la comunicación, estos 2 de aquí, aunque parecen externos, refluyen sobre ti. Es decir, por ejemplo, en la medida en que tú mejoras la comunicación con tu equipo y por lo tanto se produce esa palabra maravillosa, esa sinergia con tu equipo, tu mismo fuego crece. Por el contrario, si no eres bueno, si no eres buena para comunicar,
poco a poco tu fuego empieza a apagarse. Si quieren abrir ventanas, tranquilos, no hay ningún problema, porque aquí esto va ganando temperatura. Tanto hablar del fuego, esto aumenta la temperatura. Entonces, observa que los requisitos son dos, que son más hacia adentro, la oración y la formación, y dos, un poquito más hacia afuera, visión y comunicación. Esta experiencia, estos 4 requisitos, yo los he visto clarísimamente en el caso de nosotros los sacerdotes. Fíjese que lo que usted busca, lo que usted espera de un sacerdote es exactamente esto: que sea una persona espiritual, una persona de oración, que sea una persona que se forma, que se actualiza, que avanza, que sea una persona que tenga visión. Yo me acuerdo el caso de muchas personas que cuando se quejan de sus párrocos, entonces dicen, es que como que él simplemente sostiene lo que ya hay. Cuando una persona sostiene lo que ya hay, esa persona no tiene visión. Si esa persona no tiene comunicación, ahí nos quedamos cortos. Bueno, pero ahora miremoslo uno por uno. Entonces vamos a ver la oración. Cómo se anima, cómo se renueva, cómo se crece ese fuego a través de la oración. Para que la oración aumente nuestro fuego, necesitamos, estamos hablando de requisitos, necesitamos estas 5 cosas. Necesitamos una oración con ritmo. Me encanta la frase del apóstol Santiago. Me encanta cuando dice Santiago que la cosecha requiere de las lluvias tempranas y tardías. La lluvia a su tiempo. La oración hace su obra al ritmo de la lluvia. La oración, ojalá escriban esa frase, la oración hace su obra al ritmo de la lluvia, o con el ritmo como el de la lluvia. ¿Qué quiere decir eso? Miren, hemos visto en las noticias últimamente cosas espantosas sobre lo que ha sucedido en inundaciones en muchas partes del mundo. Nos hemos encontrado con eso. Y esas inundaciones, ese poco de inundaciones, ¿qué son? Mucha agua en poco tiempo. En otros sectores, unas sequías terribles. ¿Qué significa eso? Poca agua en mucho tiempo. Lo mismo pasa con la oración. La oración no es muchísimo en poco tiempo y después cancelo. La oración no es poquísimo en mucho tiempo. Es el ritmo. Mire, por favor, aprendamos de los monjes. Los monjes sabían que esto funcionaba así. Y por eso ellos establecieron un ritmo. Y existe esta palabra que la vamos a mencionar en la parte bíblica, liturgia de las horas. ¿Qué significa liturgia? En el vocabulario teológico actual, la palabra liturgia tiene que ver con celebración. Por eso existe la liturgia de la palabra. Es nuestra manera de celebrar la palabra de Dios. Existe la liturgia de la Eucaristía, acto celebrativo en el cual nosotros nos unimos a la Pascua de Cristo, al sacrificio de Cristo. ¿Qué es la liturgia de las horas? Hacer de mi tiempo una celebración, hacer de mis horas una celebración. Esto requiere decisiones que tienen que ver con tu forma de vida. En esto nos enseña muy claramente San Francisco de Sales. Necesitamos decisiones. Decisiones es dónde va a entrar la oración en mi vida. No dónde va a entrar la oración en la vida de mi papá, dónde va a entrar la oración en la vida de Fray Nelson, dónde va a entrar la oración en la vida de mi esposa, es dónde va a entrar la oración en mi vida, en la mía. Eso es ritmo. Necesitamos fuente bíblica. ¿Por qué fuente bíblica? Hermanos míos, porque está demostrado que donde no hay fuente bíblica, uno termina girando en torno a uno mismo, así de sencillo. Usted ponga a una persona a orar simplemente de sus recuerdos y de sus emociones y de sus sentimientos y termina pidiendo únicamente que su pequeño mundo se vuelva un pequeño confort. La oración, frasecita por ahí, para que yo voy soltando frases. La oración sin fuente bíblica convierte nuestra pequeña oración en un pequeño confort. Y es un pequeño confort psicológico. Entonces es la persona que está orando todo el tiempo, Señor, que mis hijos, Señor, que mis hijos. No está mal que ores por tus hijos. Pero cuando toda tu oración es por mis hijos, por mis hijos, por mis hijos, ¿qué quiere decir?
que simplemente tu mundo se volvió una burbuja que tú quieres que esté perfecta, ordenada y bella. Y no es que esté mal, insisto, en que ores por tus hijos, pero el mundo es más grande que tus hijos, el mundo es más grande que tu plan, porque existe otra cosa que se llama el plan de Dios, el plan de salvación. Entonces, ¿quién le agranda el mundo a uno? La Biblia. ¿Quién le agranda el mundo a uno? La liturgia de las horas. Me gustó mucho en la experiencia de Laudes, como llevamos tantos años orando juntos, me gustó mucho en la experiencia de las oraciones, las intenciones libres del día de hoy, las cosas que aparecían. Me llamó mucho la atención porque yo tengo bastante recuerdo de cómo hemos venido orando, cómo hemos orado a lo largo del tiempo, nosotros en Familia Espiritual, y si ustedes lo notan, yo por lo menos lo noté, cada vez nuestra oración se va volviendo más amplia. Situaciones que no son inmediatamente mi pequeño mundo. Hubo una oración, por ejemplo, por el sínodo. Eso es crecer, eso es ampliar el horizonte. Entonces, la fuente bíblica te amplía el corazón, para que no te quedes únicamente, Señor, que me vaya bien, que yo no tenga ningún problema, que esté contento, todo esté seguro, yo esté resguardado de todo, tenga éxito y todos me quieran. Amén. Por favor, la fuente bíblica te conecta nada más con el solo hecho de que te conecta con el pueblo de Dios, nada más con el hecho de que te conecta con las necesidades del mundo entero. La oración requiere humildad, confianza, gratitud. Puede parecer superfluo que hablemos de humildad, pero es que la humildad, en el caso de la oración, es siempre un reconocimiento de que Él es el Señor. La humildad está muy presente en el Padre Nuestro, ahí donde nosotros decimos, hágase tu voluntad. Cada Padre Nuestro, cada oración forjada y formada en el Padre Nuestro, es una oración que proclama señorío de Dios. Tú eres el Señor en mi vida, eres el Señor en mi matrimonio, eres el Señor en mi cuerpo, eres el Señor en mis finanzas, eres el Señor. La humildad va por ahí. La confianza, para reconocerlo aquí, para reconocerlo como Señor en la humildad. Aquí reconocerlo como Padre. Y aquí reconocerlo como Providente en la gratitud. Reconocerlo como Señor, reconocerlo como Padre y reconocerlo como Providente. Mira, un ritmo de oración que esté marcado por esto, un ritmo de oración que se sostenga en esto, ¡wow! Es un ritmo de oración que hace que la persona cada vez conecte más con la fuente del fuego, de manera que se pueda cumplir en nosotros lo que dice Filipenses 2, que los sentimientos de Cristo estén en ustedes. Es decir, el gran fruto de una auténtica oración es que cada vez mi pensamiento se acerca más al pensamiento de Cristo. Acuérdese lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Nosotros tenemos, suena la frase más pedante del mundo, nosotros tenemos el pensamiento de Dios. ¡Wow! Uno dice, no, pero qué soberbia. No es soberbia, es el fruto de una intensísima vida de oración. Y si él hubiera dicho lo contrario, hubiera mentido. Nosotros tenemos el pensamiento de Dios. Y esa superación del pensamiento puramente carnal es lo que necesita un verdadero líder. Porque el líder que no tiene el pensamiento de Dios obra carnalmente. Otra frase para escribir. El líder que no tiene el pensamiento de Dios obra carnalmente. ¿Y qué es obrar carnalmente? Es obrar básicamente por simpatías y antipatías. Entonces yo quiero trabajar solo con la gente que a mí me gusta. Solo quiero trabajar con la gente con la que me entiendo. Solo quiero trabajar gente con la que me reconoce. Solo quiero trabajar con aquellos que tienen feeling conmigo. Y resulta que el avance en el liderazgo siempre está en conquistar otros corazones. Hay una regla de negociación que yo escuché hace mucho tiempo, supongo que sigue vigente. Yo no soy experto en marketing, pero trato de mantener la relación mejor posible en medio de las circunstancias con el marketing. Y esa frase es, el negocio empieza cuando el cliente dice no. Lo otro no es negocio. Claro que no dicen el negocio, sino la venta. La venta empieza cuando el cliente dice no. ¿Por qué? Porque si el cliente dijo sí, pues ya ese está seguro. Entonces vámonos por otro. Esa es la manera de pensar en el marketing.
Si ya este cliente lo tengo seguro, entonces yo lo que necesito es otro cliente. Entonces, cuando uno tiene mentalidad carnal, uno achica el liderazgo, lo achica al tamaño de sus preferencias, lo achica al tamaño de su carnalidad. Y bien sabemos que carnalidad significa la compatibilidad que uno ya descubre, que uno ya tiene con ciertas personas. Entonces, ¿qué pasa? Que ser líder significa superar el no. Es evidente que en tu equipo hay gente que no quiere trabajar. Es evidente que en tu equipo hay gente que no te quiere a ti, que no considera que tú tengas las capacidades. Gente que no se entusiasma contigo, gente que no vibra con lo que tú haces. Esos son nuestros principales desafíos. Algunas veces se logra, otras veces no se logra. Pero hay que saber que hay que buscar eso. Entonces, atención a estas 3 palabras. Humildad para reconocer a Dios como Señor. Confianza para reconocer a Dios como Padre. Y gratitud para reconocer a Dios como Providente. Avancemos. Nos vamos con la formación. Bueno, recordemos el mapa de esto. ¿De qué es de lo que estamos hablando? Pues estamos hablando de estos requisitos. Dijimos que los requisitos son oración, formación, visión y comunicación. Y el más extenso es la comunicación y para allá vamos. Entonces aquí ya hemos visto la oración, entramos a la formación. La formación es la hija pobre del liderazgo católico. Porque casi todo el mundo entiende que hay que orar. Pero gente que esté formándose como tarea personal, como convicción personal, eso es lo que menos encuentro yo, para ser sincero. Formación requiere, en primer lugar, adivine qué, lo mismo que la oración, requiere ritmo. Usted hágase esta pregunta. Dentro de su horario normal, de una semana, por ejemplo, ¿qué tiempo tiene usted para formarse? Para decir, estoy aprendiendo algo que me sirve para mi fe. Estoy aprendiendo algo que sirve para mi liderazgo. Estoy aprendiendo algo que sirve para servir. Porque finalmente estamos llamados a eso, a servir. Entonces hay que tener un ritmo. El ritmo no tiene que ser extenso. O sea, no estamos diciendo aquí que todo el mundo tiene que hacer maestría en teología. Aunque hay unos programas muy interesantes de la Santo Tomás. Pero no estamos diciendo que todo el mundo tiene que hacer la maestría en teología. Pero sí hay que tener tiempo. Y hay que reservar tiempo. Y si tú me dices que el tiempo que tú tienes para formarte es de 1 hora a la semana, yo me paro y aplaudo. Porque una persona, un católico que saque 1 hora a la semana, pero realmente para formarse él, no para hacer cosas, sino formarse él, ya está marcando una diferencia. La formación requiere una estructura personalizada. No existe, esto no es one size fits all, no. Esto es cada uno. ¿Cuál es tu estructura personalizada de formación? Que puede ser un libro que estás leyendo y lees 3 páginas de ese libro al día. O lees un capítulo a la semana al ritmo tuyo. Pero tienes que tener algo que te haga crecer. Algo que te despierte. Algo también que te cuestione. Mira, un libro, una serie de videos, un podcast católico, pero que tengas la constancia en eso. Y hay muy buenos materiales. Aquí se cumple lo del Evangelio, el que busca encuentra. Muy buenos materiales. Tu capacitación o tu formación, estamos hablando aquí de formación, tu formación no tiene que limitarse únicamente a tu campo de liderazgo. Por ejemplo esto, ¿tienes dificultades familiares? ¿Estás suscrito a algún podcast católico de familia? Los hay muy buenos. No todos los temas los va a tratar ni Fray Nelson, ni el Padre Santiago, ni tu sacerdote o predicador favorito. No, hay muchas cosas que no las voy a decir yo, porque no se me ocurre, porque no tengo el tiempo, porque no tengo el talento. Pero tú, ¿qué estás haciendo por ti? ¿Tú qué estás haciendo por ti? Que tú digas, estoy suscrito a esto y estoy oyendo un programa a la semana. Mira, un programa a la semana marca muchísimo. Marca muchísimo. Lo que te hace mejor persona, te hace mejor líder. En la medida en que tú vas creciendo como persona. ¿Por qué? Porque ten presente que la gente se acerca a ti no solamente para que tú le pongas trabajo. La gente se acerca a ti porque encuentra en ti una lámpara encendida. Dice nuestro Señor Jesucristo, brille así vuestra luz ante los hombres, para que viendo vuestras obras den gloria al Padre del cielo. No se nos olvide que para todos es un deber ser admirable. Es un deber, esa frase a mí me encanta.
Es un deber ser admirable. Esto vale muy especialmente en el ámbito familiar. Muchas veces los hijos, por distintas razones, no entienden o no quieren entender o se hacen los que no entienden. Pero mira, el ejemplo tiene un valor permanente. El ejemplo. Sé un hombre admirable, sé un papá admirable, sé una mamá que tu hijo mira y dice, mi mamá es tremenda mujer. ¿Qué mujer? Sé una mamá así, sé un amigo así, sé una amiga así. Y cuando la gente te admira, más fácilmente te sigue. Es que el seguimiento no es dar órdenes. El liderazgo no es dar órdenes, no es dar instrucciones. Eso es casi la consecuencia. Pero lo primero es ser admirable, y ser admirable incluye formarse. Perdónenme que sea autobiográfico en esto. Yo me acuerdo el caso de un muchacho, es que esta he contado varias veces, un muchacho que se declaraba ateo, estaba en la universidad pública aquí en Bogotá y tal, y que él no creía mucho, y bueno, este tipo de cosas. Y en algún momento soltó, esto ya lo he contado otras veces, soltó el nombre del filósofo del siglo XIX, Arthur Schopenhauer. Yo no soy experto en Schopenhauer, pero algo sé de historia de la filosofía. Cuando yo empiezo a hablarle a este hombre sobre Arthur Schopenhauer, la vida de Schopenhauer, lo que quería Schopenhauer, y el hombre me mira así como con cara de, ¿los curas saben de Schopenhauer? Ahí empezó una historia de conversión para él. Que la gente te encuentre admirable es importante. No solamente admirable por el conocimiento. Ya lo hemos dicho muchas veces, en la Biblia la belleza, por ejemplo, y esto incluye la belleza física. La belleza también es importante, pero por favor no le dediquen demasiado tiempo a los cursos de cosmetología. Acuérdese el lema boyacense, lo que fue, fue. O sea, tampoco consideren que todo se puede arreglar. No todo se puede arreglar. Hay tallas a las que usted no llegará. Entonces, no hay que quedarse en eso, pero usted tiene que formarse significa volverse admirable. Formarse es llegar a ser admirable. Y ser admirable es muchas cosas. Me acuerdo una biografía de este hombre, Siddhartha Gautama, o sea, Buda, el llamado el Buda, el iluminado. La palabra Buda quiere decir iluminado. Y contaba esta biografía, no sé qué tanto es leyenda porque no soy experto en eso, pero contaba esa biografía que la gente que conoció a Buda admiraban sus movimientos corporales. Ahí no había nada de sexual ni interesaba nada de eso, pero hombres y mujeres admiraban su movimiento corporal. No solamente escuchaban cómo hablaba, sino, por ejemplo, decían cosas como la manera como mueve las manos, la manera como cambia la voz, la manera como sonríe. Y uno dice, ¿cómo va a ser posible que eso influya? Pues sí influye, sí influye. Mire, nuestro querido y bien llorado Papa, Juan Pablo II, murió en el año 2005. Ya de eso son 18 años. Yo me he encontrado, a lo largo de estos 18 años de su muerte, me he encontrado personas que recuerdan su manera de obrar, de sonreír, de actuar, de abrazar, de llorar. Y no están hablando de la doctrina, están hablando de cómo era él. Entonces, acuérdate esa frase, formarse significa ser admirable. Sé tú un chico, un adulto, sé tú una chica, una jovencita, un joven, admirable, admirable. Que te miren incluso otras personas y digan, qué lindo ser como ella. Eso es formarse. Eso es formarse. Y esa manera de pensar, ustedes no crean que es únicamente de tiempos recientes. Observemos lo que dice San Pablo, y esa frase hay que buscarla en internet, porque yo no recuerdo la cita específica, donde dice San Pablo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es una cadena de admiración. Entonces formarse es volverse admirable. Y por último, recuerde que la formación requiere buenas fuentes de consulta. ¿Qué quiere decir? ¿Tienes la cita ahí? 1 Corintios 11:1. Gracias. 1 Corintios 11:1. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, ser papá es ser admirable, ser mamá es ser admirable. Ser catequista es ser admirable, ser misionero es ser admirable. Por supuesto, ser sacerdote es ser admirable. Fuentes de consulta. ¿Qué quiere decir fuentes de consulta? Quiere decir que tú tienes que saber dónde vas a resolver tus dudas. Que muchas veces son personas, son libros,
yo creo que un buen católico, por ejemplo, tiene que tener claras así en su cabeza por lo menos 10 páginas web, 10 portales donde uno dice, ahí puedo aclarar mis dudas. Obviamente, ahí va a estar el catecismo de la iglesia, obviamente. Y ahí obviamente siempre recomiendo en público y sin ninguna comisión, siempre recomiendo apologéticacatólica.org. Es buenísima, buenísima. Para muchos temas con ateos, con agnósticos, con protestantes, es buenísima. Usted tiene que tener 8, 10 páginas web que usted sabe, ahí puedo aclarar mis cosas. Tengo una duda, ¿a quién puedo preguntar? Eso es importante. Hoy la gente le da bastante importancia al tema de la dirección espiritual. Yo digo lo que me enseñó uno de mis formadores. Nosotros los dominicos nacimos en una época en que propiamente no había directores espirituales como lo entendemos hoy. Los directores espirituales como los entendemos hoy son más o menos del siglo XVI para acá. Sí, tener un director espiritual efectivamente es útil, pero más que un director espiritual en nuestra concepción dominicana, lo que uno necesita es fuentes sanas, fuentes limpias, donde se pueda recibir la doctrina que uno necesita, donde pueda aclarar sus dudas. Vamos con el tema de la visión. Un líder necesita visión. Dice Dios al profeta Ezequiel, te he puesto como atalaya. Es decir, te he puesto en alto. ¿Dónde estaban los atalayas? Los atalayas estaban en las torres de la muralla y estaban viendo lejos. El líder está en alto y mira lejos. Está en alto y mira lejos. Lo cual significa por lo menos estas 3 cosas. Un buen líder tiene panorama y tiene perspectiva. Panorama. ¿Qué está pasando en el mundo? Uno de los papeles principales del Ministerio de Análisis Social es ayudar a que esto suceda. Que todos tengamos panorama. Panorama. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los factores principales? ¿Por qué sucede esto? Hay un ataque masivo contra Israel en este momento. ¿Cuál es el contexto de eso? ¿Por qué está pasando? Ahí tendría que entrar análisis social. Perspectiva. ¿Perspectiva qué significa? ¿Qué tan grave es esto que está pasando? ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué es eso? Lectura de signos de los tiempos. Un líder tiene visión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo? ¿Hasta dónde afecta esto? ¿Qué cambios va a traer esto? Aquí, por ejemplo, en Colombia acaban de imponer, porque no hay otro nombre, acaban de imponer un ministerio de igualdad. Y acaban de nombrar a una de las personas más corruptas en términos de producción de pornografía, como en un altísimo cargo, como viceministro, no sé qué, de ese ministerio de igualdad. ¿Qué significa, por ejemplo, poner a un actor porno a que dirija un ministerio de igualdad? Esas son las cosas que uno tiene que tener claras. Eso es tener en cuenta los signos de los tiempos. Usted tiene que saber que eso está sucediendo. Y por supuesto, la comunidad LGBT aplaude rabiosamente, porque sienten que tienen un estribo puesto en el gobierno y sienten que su voto tendrá que ser para ese gobierno. Esas son las consecuencias. Uno tiene que estar despierto. Si uno no tiene panorama y perspectiva, evidentemente el lenguaje de uno empieza a sonar como algo que no interesa. Yo tuve un profesor que nos retaba mucho, nos desafiaba mucho, y decía él lo presentaba en modo indicativo. Él decía, la teología se ha convertido, pero era así puro retándonos, provocándonos, decía, la teología se ha convertido en una cantidad de respuestas a preguntas que nadie tiene. Y era así como chuzándonos para que uno sintiera. No quiere decir que uno tiene que hacer toda la teología mirando el periódico o los noticieros. Pero por favor, si no tienes esto, no tienes visión. Y si no tienes visión, empiezas a ser irrelevante. Y un líder irrelevante es una cosa que no existe. Es decir, hay más unicornios en el planeta Tierra que líderes irrelevantes. La visión significa inserción comunitaria. ¿Cómo conecta esto con familia espiritual? Yo hablo aquí de familia espiritual, pero mi aspiración es que este tipo de reflexiones les puedan servir también a otros líderes, por supuesto. ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo afecta esto a mi ministerio? Si yo, por ejemplo, tengo un ministerio de doctrina y enseñanza y están pasando estas cosas, ¿cómo debería impactar eso la línea formativa que tenemos en este año? Eso es tener visión. Esto que está sucediendo, ¿cómo nos afecta? Esto que está pasando,
¿qué implica para mi ministerio? Hay una historia famosa, o sea, se ha repetido mucho en medios sacerdotales, del obispo que fue a una parroquia y después de conversar y ver el estilo, entre comillas, del sacerdote, le dice: ¿usted cuántas Semanas Santas ha celebrado aquí? Y le responde el sacerdote: 7, su excelencia. Y le responde el obispo: discúlpeme, usted no ha celebrado 7 Semanas Santas, usted ha celebrado 7 veces la misma Semana Santa, porque usted lo que hace es sacarle fotocopia a lo del año anterior y ahí sigue. ¿Qué nos enseña eso? Que nosotros tenemos que ver cómo conecta esto con nuestro hoy, con nuestro movimiento, con nuestro ministerio. Entonces, por ejemplo, vocaciones. ¿Cómo tendría que adaptarse vocaciones? ¿Qué tenemos que hacer para recibir a la gente en estas circunstancias? Después de un año de servicio en vocaciones, ¿qué cambia en nuestro lenguaje de bienvenida? ¿Qué cambia en la pequeña introducción que le damos a las personas que llegan? Eso es inserción comunitaria, eso da visión. Y por último, la visión implica un balance entre el corto, el mediano y el largo plazo. Hay que tener esa conciencia. A ver, ¿sí, señores? Muy bien. Hay que tener esa conciencia de cómo afectan estas cosas a nuestra gente. ¿Qué significa tener visión de corto, mediano y largo plazo? Que usted mismo y las personas con las que usted trabaja tienen una vida. Y usted mismo y las personas con las que usted trabaja tienen una parroquia, tienen una familia, tienen hijos, tienen temas de salud, tienen temas de presupuesto, tienen cumpleaños de sobrinas. Es una cosa que se ha impuesto últimamente, todo el mundo tiene cumpleaños de sobrinas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted necesita tener el balance. El balance es que usted no puede tratar a su gente como si viviera únicamente para esto, porque no es así. O sea, sí tiene un lugar muy importante para ellos, evidentemente, tiene un lugar muy importante para ellos, familia espiritual, pero usted tiene que tener un balance. Pero usted tampoco puede convertir el ministerio solamente como en una especie de pequeño club. Entonces es ese balance permanente entre interesarse por la vida de las personas e interesarse por la obra que hay que hacer. La vida y la obra. Y es aquí donde llegamos de una manera muy natural a nuestro punto de comunicación. Bien, la comunicación. Este es nuestro plato principal. Recordemos, aquí nos vamos a subir, y de hecho nos vamos a subir bastante, por lo cual yo me voy a subir así más rápidamente. Mira dónde estamos. Estamos ubicados aquí. Hemos hablado de los requisitos para que el fuego nazca y crezca. Oración, formación, visión, comunicación. El fuego crece con la comunicación. La manera más sencilla de describirlo, me parece a mí que es esta. Mira, tú piensa en los palos de una hoguera. A medida que se van juntando, el fuego crece. La comunicación es juntar los palos. La comunicación es juntar los corazones. Me pasé de donde tenía que llegar. La comunicación es juntar los palos, es juntar los corazones, es aumentar el fuego. ¿Dónde empieza la comunicación? La comunicación empieza en lo que aquí llamamos análisis previo. Miremos los grandes ítems que hay aquí en comunicación. Análisis previo, luego hay otra cosa que se llama claridad y luego hay otra cosa que se llama capacidad de negociación. Análisis previo, claridad, capacidad de negociación, que tiene una cantidad de balances. Esos son los 3 elementos principales en la comunicación. Por última vez, análisis previo. Análisis previo es tu capacidad de mirar a cada persona. A cada persona. ¿Cómo miras tú a la persona? ¿Cómo estudias a la persona? Desde el amor, desde el deseo de su bien, desde el deseo del bien que pueden hacer. Pero hay que estudiar a la persona. Sé que eso suena como un poquito, no sé, como objetivar a la gente, pero no es la intención.
Perdón si mi vocabulario se queda corto. Pero fíjate que es lo mismo que hace un papá. ¿Qué hace un papá? Sobre todo hablo de aquellos papás que tienen varios hijos. ¿Qué le toca hacer? Estudiar a la persona, estudiarla. ¿Qué le gusta, qué no le gusta, qué le preocupa, etcétera? El análisis previo es ese, hay que estudiar a la persona. Usted debería, como líder, usted debería poder sentarse, si que nos sentáramos usted y yo le preguntara a alguno de sus pupilos o a alguna de sus pupilas, ¿cómo te ha ido con fulanita de tal? Mira, yo creo que su situación es esta, creo que lo que le preocupa es esto, creo que lo que está viviendo es esto, creo que sus preguntas son estas, creo que lo que le cansa es esto. Eso es la palabra que tenemos aquí, análisis previo. ¿Por qué lo llamamos previo? Porque antes de abrir la boca, fíjese que no dije la bocota, antes de abrir la boca, usted tiene que hacer este análisis. Si usted abre su boca sin hacer este análisis, probablemente su mensaje va por aquí y la persona va por acá. Y no se encuentran. Y luego usted empieza a exasperarse. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Pues que usted está hablando chino avanzado y el otro está hablando griego jónico. Entonces tenemos, ¿no? Houston, we have a problem. No hay comunicación, no hay comunicación. Necesita el análisis previo, que significa básicamente sepa a quién le está hablando. Observe que esa comunicación empieza por una peregrinación hacia el corazón de la otra persona. Comunicarse es peregrinar. Hay que peregrinar al corazón de la otra persona. Y eso significa salir uno de sí mismo. Lo cual en el mundo individualista en el que estamos es complicado. Pero hay que salir de uno mismo. Salir de nosotros. Y por eso decimos aquí, es preciso partir de la lógica de la transacción. Yo les comentaba a algunos de mis amigos varones en la reunión que tuvimos, les comentaba que yo creo que yo he cometido un error en que siempre pongo como en una luz muy triste y muy oscura la lógica de la transacción. ¿Por qué me pasa eso? Me pasa eso porque la lógica de la transacción era la de los enemigos de Cristo. Y los enemigos de Cristo pues eran ¿quiénes? Pues los fariseos, los escribas. Entonces me pasa eso. Pero yo le quiero contar una cosa, que la lógica de la transacción también es importante. ¿Por qué? Porque la lógica de la transacción es donde está la gente. La gente no está en la lógica de la gratuidad. Entonces ser líder es visitar la lógica de la transacción para peregrinar con ellos hacia la lógica de la gratuidad. O sea que ser líder es hacer dos peregrinaciones. Mi peregrinación hacia el corazón de la persona y mi peregrinación desde el corazón de la persona hacia adelante, para llevarlo hacia la lógica de la gratuidad. Pero tengo primero que conectar. Y el primero que hizo eso fue Cristo. Como decíamos en algún momento, mire lo que hizo Cristo. Es hermoso darse cuenta que Cristo empieza conectando con la gente. Si una persona está enferma, dolida, deprimida, tirada en una cama con parálisis, Cristo conecta con la parálisis de la persona. Y el paralítico que ha sido conectado, que ha recibido la conexión de Cristo, nunca olvida eso. ¿Tú estás conectando con tu gente? ¿Cómo se nota esa conexión? ¿Qué pueden ellos agradecerte a ti? El que no tiene nada que agradecerte, siente que no te debe nada. Es una frase horrible, pero hay que escribirla. El que no tiene nada que agradecerte, siente que no te debe nada. Y el que siente que no te debe nada, dime qué tipo de trabajo va a hacer contigo. Si tú le estás pagando, trabajará por el sueldo. Si no le estás pagando, trabajará por hacerte el favor. Pero el que te hace el favor una vez, no te hace el favor 5 veces ni 10 veces. Eso de que yo voy a hacer el favor porque es que Linita me lo pidió. Es que voy a hacer el favor porque es que Fray, ¿cómo le quedó mal a Fray? Eso no sirve. Hay que partir de la lógica de la transacción. Tal vez esta es la novedad
quienes me han oído charlas de liderazgo, estoy seguro que este enfoque no lo habían escuchado nunca. Mire, esto es indispensable, hay que conectar con la persona. Algunos llaman a eso, y esto suena un poco cínico y suena un poco mundano, pero les repito, así obró Pablo, así obró Cristo. Tú necesitas que la gente te deba algo. Eso se llama, y es que la expresión me fastidia y no me sale, pero tengo que decirla, se llama capital político. Tú tienes que crear capital político. La persona que no te debe nada, o le pagas, o le empiezas a deber el favor. Y la persona a la que tú le debes el favor, te hace el favor una vez. Y tú le ruegas, ay, por favor, porfa. El porfa, funciona una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Eso no funciona siempre. Entonces hay que tener lógica de la transacción. El error típico que cometen o que cometemos muchos líderes es este: creer que porque algo es importante, entonces va a ser importante para la persona. Pero es que es muy importante evangelizar. ¿Diste cuenta que es importantísimo? Eso no mueve a nadie, eso no enciende el motor de nadie. Eso no mueve a nadie. La persona necesita sentir que eso conecta con ella. Y eso no es tan fácil que suceda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que detenerse y hacerse preguntas. Las que están ahí en pantalla creo que son suficientemente claras. ¿Qué le aporta este servicio a esta persona? ¿Qué costo tiene este servicio para esta persona? ¿Qué le implica a esa persona prestar ese servicio? ¿Cómo conecta este servicio con las metas de esta persona? Eso es lógica de la transacción. Por eso se necesita el análisis previo. Tú tienes que estudiar a la persona, estudiarla con amor, pero estudiarla como las mamás conocen a sus hijos y a sus hijas. Hay que estudiarlos y hay que saber lo que están viviendo. Y hay que saber qué les interesa y qué les duele. Finalmente, logrado el objetivo, logrado, por ejemplo, lo que se quería hacer, hay que preguntarse, ¿cómo puede estimularse el camino hacia la lógica de la gratuidad? Es decir, las personas al principio van a obrar con una lógica de transacción, pero luego hay que ver cómo se puede ayudar a que las personas vayan avanzando, a que avancen un poco más. Muchas veces, ese avance desde el punto de vista católico tiene que ver con el tema de oremos juntos, démosle gracias a Dios. La oración tiene una tremenda capacidad para elevar el nivel de fuego, como ya lo vimos antes. Hablemos de la claridad. Entonces, fíjate, dentro del proceso de comunicación, lo primero es detenerse. A ver, ¿qué fue lo que pusimos aquí? Análisis previo. Eso es lo primero, análisis previo. Lo segundo es, hay que tener claridad. Claridad significa que si mi compañero de equipo habla griego jónico, no hay nada que hacer. Hay que empezar, hay que matricularse en el Centro María de Magdala en griego jónico. Una vez que ya tenga griego jónico, entonces ya podemos entendernos. Pero hay que tener claridad de mente y claridad de corazón. Aquí los apuntes nos guían mucho. Mira estas preguntas, yo después les voy a pasar todo este archivo, pero mira estas preguntas que son claves. ¿Qué significa que haya claridad en la mente? Significa que estas preguntas están claras. ¿Sabemos en mi equipo lo que hay que hacer? Ojo, la claridad solo funciona después del análisis previo. Lo primero es conocer a la persona, saber qué está viviendo la persona. En familia espiritual nos ha pasado eso. Empiezo a sentir que una persona está como un poco ausente, ausente. Resulta que tiene un problema de salud. Siento que su corazón está lejos. Resulta que está pasando por un problema gravísimo con un hijo. Siento que no conecta, no responde a mensajes. Acaba de enamorarse. Ese es el peor. Bueno, entonces, esos casos son importantes. Uno tiene que hacer el análisis previo. Sin análisis previo no pase a la claridad. Lo repetimos. Sin análisis previo, no pases a la claridad, por favor. No funciona. Que tú intentes ser claro, clarísimo, ultra claro.
con una persona que tú en el fondo no conoces, no funciona. Hay que hacer el análisis previo. Pero después de eso, sí, estas preguntas. ¿Sabemos lo que hay que hacer? ¿Sabemos cómo hacerlo? ¿Sabemos por qué lo hacemos? Estas preguntas deberían estar tan claras que si yo tomo a uno de tus pupilos y le digo, mira, sé que están organizando esta jornada de la misericordia. Yo debería poder preguntar esto y la persona debería poder responder, oye, ¿tú estás en lo de la jornada de la misericordia? Sí, yo voy a apoyar. ¿Sabes lo que hay que hacer? No, lo que se necesite. Ahí no hay claridad. Si la persona dice, yo soy el encargado de llevar los jugos, ya se sabe lo que hay que hacer. Si la persona no sabe lo que hay que hacer, ahí estamos perdidos. La persona sabe cómo hacerlo, sabe por qué lo hace, sabe qué obstáculos internos y externos puede encontrarse, ¿lo sabe? Porque uno de los problemas que tenemos en familia espiritual es que nos detienen 2 hojas de árbol que se cayeron. Yo iba llevando la caja, yo la llevaba bien. Créeme, Linita, yo la llevaba bien, pero había 2 como cosas raras ahí en el piso, no sé. Te voy a mandar la foto. Y entonces Lina, que está resolviendo 38 cosas en ese día, ve la foto con las 2 hojas. A los 3 días se le movió la conciencia a la persona y manda otro mensaje. Espero instrucciones. Entonces, a ver, por favor, hay que pensar eso. ¿Tu gente tiene claros cuáles son los obstáculos? Esos son diálogos que hay que tener con tus pupilos. Oye, si nos pasa esto, ¿qué crees que podemos hacer? Hay que anticiparse, eso es ser proactivo. No solamente ser un copiloto proactivo, sino que hay que saber ser proactivo. Y hay que cultivar a que nuestra gente sea proactiva, pero eso es a base de diálogo, a base de anticiparse. ¿Y si pasa esto qué? ¿Y si falla esto qué? Los famosos planes A, B y C. ¿Y si esto falla? ¿Ahí qué sucede? No, pues pienso que se detendría la rotación de la Tierra. Algo como eso realmente apagaría el sol. No habría nada que hacer. Hay que tener claridad entonces en la mente, que no hay que darla por descontada, pero no sé si les he dicho que antes de la claridad se necesita el análisis previo. Si no hay análisis previo, no hagan claridad, por favor, porque desgastan su autoridad. Esa frase no la había dicho y es importante. La claridad sin análisis previo desgasta la autoridad. ¿Qué significa eso? Que la persona siente como que se le está exigiendo algo que le resulta imposible. Si en este momento que mi estado físico, pues obviamente no es el peor, pero tampoco es óptimo, si alguien me dice, haga por favor 45 flexiones de pecho, yo siento que es una tortura, siento que no voy a poder. Entonces, la claridad tiene que ser en la mente y tiene que ser claridad de corazón. ¿Qué significa claridad de corazón? ¿Hemos purificado nuestras intenciones? Claridad de corazón significa, somos claros en cuanto al crecimiento en la relación interpersonal, más allá de simpatías o antipatías. Cualquier actividad que se haga en un ministerio debería producir, cualquier actividad que se haga, debería producir un crecimiento en la relación interpersonal, pero no según la carne, sino según el Señor, según el Espíritu. ¿Cuál es el crecimiento en la relación interpersonal según la carne? Ahora somos súper amiguis. Es posible que en el camino, por ejemplo, de familia espiritual, es posible que en ese camino, pues uno va encontrando gente que uno va queriendo más. Eso es así, es natural. Nos queremos más y eso está bien. Pero el crecimiento principal no es ese. El crecimiento principal es crecimiento en la relación. ¿Dónde está esto? Crecimiento en la relación interpersonal, más allá de simpatías o antipatías. Yo no puse aquí qué significa eso. Eso significa que ahora yo busco más el bien de la persona y la persona busca más el bien mío. Eso es crecimiento en la relación interpersonal. Entonces, no eres mi mejor amiguis, no soy tu mejor amiguis, pero ahora me interesa muchísimo más tu camino, me interesa muchísimo más lo que pueda crecer en ti. No pongamos en esto principalmente la carne y la sangre, sino que esté ese crecimiento con claridad en el corazón. Y por último, no se nos olvide que todo líder necesita capacidad de negociación.
¿Y qué significa capacidad de negociación? Significa balancear. El líder que solamente quiere imponer lo suyo se llama un tirano. El líder que no sabe guiar es un anarquista. Ni tiranos ni anarquistas. Buenos timoneles, buenos capitanes. Y el buen capitán sabe hacer un balance. Un buen balance entre los distintos aspectos de la vida de todos. Volvemos a ese tema. Toda persona necesita cuidar su salud, cuidar su familia, tener vida social, tener vida afectiva, tener descanso, tiene su propio trabajo, tiene responsabilidades y además quiere hacer algo por Cristo. Hay que balancear todo eso. Nuevamente esto nos remite al análisis previo, que por eso lo hemos puesto ahí. Sin análisis previo esto no funciona. Ahí se necesita balance entre sacrificios y resultados. Y aquí hay algo muy importante que muy poco lo practicamos en familia espiritual, pero sí lo hemos hecho algunas veces. Celebren. Celebren. Cada paso que se logre, celébrelo. Celébrenlo. Por ejemplo, en medio de muchas dificultades, se logró hacer nuestro retiro a Consejo Superior. Hay que celebrarlo. Hay que hacer algo especial. Por ejemplo, chocolate en New Jersey. Hay que hacer algo especial. Nos lo merecemos. Hay que celebrar. Acuérdense la lectura que salió en esta semana, capítulo 8 del libro de Nehemías. Celebren. Todo el mundo tiene que ir a su casa. Y dice ahí, y los que no tengan, que el vecino le dé, pero celebren. Tienen que comer buenas tortas, tienen que comer buen vino. Hay que celebrar. Tiene que haber un balance entre sacrificios y resultados. Si usted le exige a su equipo, necesito que hagamos esto, necesito que hagamos esto, necesito que hagamos esto. Sí, se logró hacerlo. Atentos a las próximas noticias. No, celebre. Hay que celebrar. Hay que celebrar. Eso es importante. Balance entre las opiniones y las decisiones. Obviamente, hay que permitirle a las personas que opinen, obviamente. Pero también hay que encontrar un balance entre eso. Hay muchas opiniones y las decisiones no le van a gustar a todos. Hay que buscar ser lo más justos, cómo buscar el bien común, cómo explicarle al que quedó descontento, pero también estar preparados para unas cuantas malas caras. Un líder no puede detenerse ante una boca torcida. Dije boca, lo que se utiliza en el cuerpo humano. No dije otra expresión que se utilizan en los animalitos. Uno tiene que saber manejar bocas torcidas y gestos. Lo mismo que le pasa al papá y a la mamá. Esto es como ser papá y como ser mamá. Hay que manejar eso. Un papá y una mamá saben que un día llegará el día, y a veces llega el año y los 2 y 3 años en que toca aguantar malas caras y todo. ¿Y qué se hace? Toca eso. Balance entre la atención, y con esto culminamos, balance entre la atención a las personas y el avance en los logros, que es como una síntesis de todo. Cuidamos a las personas, avanzamos hacia los logros. Cuidamos a las personas, avanzamos hacia los logros. Si un líder logra eso, yo creo que avanza mucho el fuego en nuestro camino. Muchísimas gracias por estar aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.